Esta es nuestra nueva central telefónica 472-3110, 472-3184, 472-3383. Somos Radio Cielo. Estás escuchando Radio Cielo, sembrando amor y conciencia. Transmite Radio Cielo. El mejor anhelo de tu vida. Radio Cielo, Radio Cielo, una nueva era de la radio en el Perú. Radio Cielo, sembrando amor y conciencia. Despierta a la verdad. Radio Cielo. En Ayacucho, ciudad turística. En los 1390 de la amplitud modulada. Radio Cielo, sembrando amor y conciencia.
Muy buenas tardes, transmitiendo para el Perú de Radio Cielo, sembrando amor y conciencia, acá en la frecuencia de 1010, amplitud modulada, con este programa que se inicia hoy, domingo 30 de noviembre. La voz de la revolución, Causacho Velasco. Les habla Javier Velasco González en este primer programa acá de Lima para llevar a cabo un poco de lo que ha sido el trabajo revolucionario, la historia biográfica, los hechos más connotados del gobierno de 7 años. Gobierno de 7 años que llevó a cabo las Fuerzas Armadas encabezadas por nuestro líder, el general Juan Velasco Alvarado. Queremos decirles que el día de hoy me acompañan también para traerles un saludo como partes de nuestra organización política, la compatriota Guadalupe Herrera Pinto. Por favor, un saludo acá de parte de Guadalupe. Sí, muy buenas tardes. Saludo a todo el pueblo peruano. Mi nombre es Guadalupe Herrera. Soy secretaria de la Mujer del Comité Regional de Arequipa y del CEN a nivel nacional de Lima. Bueno, acá compartiendo con todos ustedes, demostrando que todos nosotros, teniendo fe, vamos a saber de que el partido Causacho Velasquista para el 2016, el ingeniero Javier Velasco González, será nuestro presidente del Perú. Gracias. Muy bien, muchas gracias, compatriota Guadalupe. Y acá continuando con este saludo también para todos los hermanos compatriotas que nos están escuchando a lo largo y ancho del país, realmente para todos los movimientos sociales, las bases sociales, los hermanos nacionalistas, velajistas, estos grupos progresistas, humanistas que están en la misma lucha en estos objetivos de cambio revolucionarios que requiere el país con urgencia ante tanto entreguismo y traición que está viviendo la patria. Queremos también traerles el saludo de otro compatriota dirigente también, por favor. A ver, Víctor. Bueno, compatriotas de todo el Perú, mi nombre es Víctor Quispe Salazar, responsable de Lima, provincia, del Comité Provincial de Lima. Mis saludos a todos ustedes e invocarles que es hora de organizarnos para continuar con las obras del general Velasco, el mejor presidente que hemos tenido en el Perú, a fin de que el 2016 el velasquismo retome el poder político para cambiar con todos los males que aquejan al país y con toda la corrupción que impera en el país por los malos gobernantes que hemos tenido. Bien, hermanos, con este saludo les pido, por favor, organizarse en cada provincia, distrito o región donde están y recolectar firmas, que es la tarea urgente. Muy bien. Gracias, compatriota Víctor. Y continuando, pues, esta audición. Para empezar, quiero agradecerles también a la administración de Radio Cielo por habernos permitido justamente en ese espacio estar dirigiendo justamente la palabra y estar llevando justamente este programa. Después de muchos años, después de varios años que lo hemos dejado, en la cual también hemos estado bastante realmente incursos y comprometidos con la verdad de lo que ha sido este proceso revolucionario, sus alcances, sus logros, sus acciones, la parte doctrinaria, la parte educativa y también la lucha que el velasquismo ha llevado a cabo durante muchísimos años, desde un 3 de octubre de 1968, hace 47 años más o menos, compatriotas, cuando se inició ese proceso tan importante de grandes transformaciones, profundos cambios que requería el Perú, y que en ese entonces, ante una insurgencia de las Fuerzas Armadas, nuestro general Juan Velasco Alvarado hizo posible que el Perú realmente rompiera con ese ordenamiento político, orden social, orden económico, orden cultural, injusto, atrasado, apolillado que vivía el Perú de ese entonces, realmente confrontando contra los grandes poderes fácticos, contra los grandes poderes oligárquicos acá de nacionales
y también contra el gran poder de los países imperialistas, acostumbrados pues a aprovecharse de los recursos naturales, de las riquezas de nuestros países entre comillas pobres, países tercermundistas, países considerados también como prácticamente unas chacras para ellos, ¿no? Como prácticamente su patio trasero, como decían ellos, como países bananeros, y realmente nosotros no somos satélite de nadie, de ningún otro país. Por eso es importante siempre hablar un poco de lo que ha sido este proceso revolucionario, el verdadero y auténtico nacionalismo que ha vivido el país, no como el nacionalismo fraguado, falso, ¿no? Que en ese momento se está llevando y que solamente es de nombre, solamente de membrete, porque de nacionalismo en realidad no hay absolutamente nada, porque nacionalismo es lo que nosotros conocimos. Nosotros los que podemos darte, somos testimonio viviente de esa revolución de 7 años tan importantes, y por eso, compatriotas, quiero decirles que hemos querido tomar como inicio del programa el himno de la revolución, que ustedes lo han escuchado completo y ahora está prácticamente como cortina, y nos va a acompañar hasta el final del programa, y queremos hablar también un poco, obviamente, de nuestro general, de nuestro presidente, el general Juan Velasco Alvarado, el único presidente revolucionario que ha tenido la patria, que ha tenido el Perú, y que se ha preocupado realmente, ¿no?, para llevar a cabo estos cambios tan importantes de recuperación, de defensa de los recursos naturales, tan abandonados hoy en día, la defensa sobre todo de los recursos hídricos, la defensa de la ecología, del medioambiental, y a propósito quiero decirles que justamente estuve invitado hace 2 días, estuve en Satipo, invitado para la cumbre amazónica, para la cual hemos participado nosotros, yo como representante del velasquismo, hemos estado realmente viendo el problema ecológico, esta política que está habiendo de entreguismo acá en el país, donde ya varios gobiernos, incluyendo el de ahora, prácticamente han dado en concesión más de 174 lotes de hidrocarburos, o sea, con contenido de petróleo y contenido de gas. Son 174 lotes que se han entregado como concesiones, como una política realmente brutal que han llevado este sistema neoliberal que realmente traiciona los intereses patrios, porque prácticamente les ha dado para la explotación de nuestra riqueza natural, que son perecibles para que se lo lleven estas empresas extranjeras, en colusión también con algunas empresas nacionales y con leyes peruanas permisibles, sobre todo por esta mala ley, de esta mala constitución traidora y entreguista que ha tenido este presidente, que pasará a la historia como un gran traidor y criminal, como es Alberto Fujimori, que deshizo y echó por tierra también más de 150 empresas del Estado que el general Juan Velasco Alvarado, mi padre, había dejado como patrimonio nacional y como herencia para todos los peruanos. De tal manera que queremos nosotros hacer hincapié en todo este entreguismo que ha habido, y al día de hoy podemos decir que más de 174 lotes de hidrocarburos han sido entregados en concesiones a diferentes empresas, como ya las sabemos, pues, que están realmente en un mapa, muy bien explicadas, un mapa que Perú Petro lo ha elaborado, ¿no?, donde está pues Pluspetrol, está Han Oil y están muchas otras que están realmente recibiendo estas concesiones, donde de estas concesiones solamente el 20% están siendo trabajadas, el resto no las están aprovechando, ahí las tienen simplemente, las vienen usurpando, y que bien, en un gobierno nuestro, 2016, podríamos recuperarlo para el país, obviamente recuperando con una constitución política verdaderamente humanista, progresista, revolucionaria, que pueda garantizar llevar a cabo una verdadera transformación, verdaderos cambios, el país en una segunda república, en una segunda independencia, en una segunda etapa de ese proceso revolucionario que el general Juan Velasco Alvarado nos dejó. El general de los pobres, el hombre patriota, el único que realmente ha sabido dar su vida, su sangre, su corazón realmente al servicio de la patria, y no se ha servido de la patria, ni se ha servido del pueblo, ni las riquezas para hacerse él realmente un gran mecenas, un gran millonario. Él ha servido, ha dado su vida, su sangre, ¿no?, al servicio de la patria, al servicio del pueblo peruano, para hacer los grandes cambios que el Perú requería, y lamentablemente, pues,
ya sabemos nosotros que en una segunda fase de las Fuerzas Armadas subió un miserable traidor con uniforme llamado general Francisco Morales Bermúdez, el cual pues ahora está corrido y perseguido por también por la justicia internacional, por otros tribunales que lo están pidiendo para llevarlo ahí como un ampón, como un vil delincuente, para ser juzgado por delito de lesa humanidad cuando formaba parte pues el Perú durante su gobierno dentro de la Operación Cóndor. De tal manera, compatriotas, que no podríamos nosotros continuar con este programa si no mencionáramos un poco lo que ha sido la biografía de mi padre, la biografía de nuestro generalísimo Juan Velasco Alvarado, ¿no? El hombre que supo enfrentarse a los grandes poderes nacionales e internacionales, el hombre que tuvo visión al futuro, el hombre que se proyectó realmente a través de un plan de gobierno visionario, un plan realmente humanista, un plan realmente progresista, con ciencia y con tecnología y con justicia social y verdadero carácter libertario, para llevar acá realmente una justa redistribución de la riqueza, reestructurar, reformar el Estado peruano, un Estado retrógrado, atrasado, apolillado, injusto, que venía arrastrando todos los males y todas las epidemias pues de la época del yugo español, que tantísimo daño hizo a nuestros originarios, realmente a nuestra gran Tahuantinsuyo, y que dejó realmente millones de muertos durante esta etapa de conquista y de coloniaje, hasta venir justamente esta gesta libertaria también de José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru, el cual fue el ícono más importante que tuvo la revolución de general Juan Velasco Alvarado. Esta gesta libertaria, encabezada por Túpac Amaru allá en Cusco, Tinta, siendo él cacique Pampamarca, Surimana y Tungazuca, un 4 de noviembre de 1780. Nosotros lo recordamos como lo hizo el general Juan Velasco Alvarado, que lo recordó haciendo homenaje a ese hombre, a Micaela Bastías, a aquellos revolucionarios de entonces que realmente tuvieron también el coraje, tuvieron la valentía realmente de enfrentarse para romper con las cadenas de la esclavitud, de sojuzgamiento que vivían los peruanos de entonces contra esa mal corona española, donde también de alguna manera estuvo implicada, lamentablemente y por desgracia, porque yo soy católico, también estuvo implicada pues la Iglesia, ¿no? Para tener eso juzgado todos los hermanos originarios que por millones perdieron la vida trabajando pues prácticamente como esclavos allá en la mina de Potosí y en tantas otras minas que los españoles estuvieron prácticamente explotando de oro y plata. Pero daremos acá una breve, también vamos a decir, daremos una breve historia de lo que ha sido la biografía de general Juan Velasco Alvarado, mi padre. Él, ya saben todos ustedes, pues nació el 16 de junio del año 1910, allá en las candentes tierras arenales de Piura, del distrito de Castilla, ¿no? En la zona de Tacalá. Fue Juan Velasco Alvarado, pues, realmente un hombre de Piura, un hombre piurano, un hombre norteño, un hombre salido, pues, de las raíces ancestrales, pues, de los Vicús, de los Tayán, de la familia Tayán, Vicús, de los Moche, de los Chimúes, de tal manera que él realmente llevó su sangre, como la llevo yo también, su hijo, realmente esa sangre también mezcladita un poco, pues, con todo el mestizaje, con la sangre tahuantizuyana, con la sangre de Túpac Amaru, tenemos nosotros también, pues, esa mezcla. Entonces, recordemos que mi abuelo, justamente el padre, general Juan Velasco Alvarado, don Velasco, ¿no? Juan Francisco Velasco Gallo, y mi abuela, la mamá del general Juan Velasco Alvarado, la mamá de mi padre, la señora Clara Luz Alvarado Ceballos. Ellos le dieron la mejor educación que pudieron, a pesar de ser ellos una familia bastante franciscana y humilde. Mi abuelo, era realmente un humilde trabajador de una empresa del Estado, ¿no? Y no tenía pues un sueldo muy, muy alto. Mi abuela también era una humilde maestra, profesora de una escuelita. Y bueno, general Juan Velasco Alvarado, parte de una familia de 14 hermanos, aunque los libros lo ponen como parte de una familia de 10 o 11 hermanos, pero lo que no ponen ahí, que 3 hermanos de mi padre murieron cuando eran pequeñitos, porque faltaba
el sustento, faltaba alimento, faltaban también los medicamentos para el caso de las enfermedades. Realmente estaban muy apretados ellos económicamente y 2 o 3 hermanitos murieron muy pequeños. Y lamentablemente eso marcó duramente, marcó a mi padre, ¿no? Ya a sus inicios, a los inicios de su vida. Y también hay que recordar que General Juan Velasco Alvarado tenía que trasladarse a varios kilómetros de distancia para poder estudiar en una escuelita que estaba en unos arenales allá cercano a Castilla, la escuelita número 21. Y él tenía que pasar por donde estaban las chacras, por donde estaban los campesinos trabajando, y él ya se daba cuenta que realmente vivía lo que era la pobreza y lo que vivía el sufrimiento de los hermanos campesinos. Y así terminó sus estudios en el Colegio San Miguel de Piura, para poder realmente a la edad de 18 años trasladarse primero a través de el tranvía que existía de acá de Piura a Paita, que era el puerto principal de Piura, donde en un buque, dicho sea de paso, era un buque chileno, ¿no? Este buque chileno en la cual él tuvo que esconderse prácticamente allá en la zona de las bodegas para que no lo encuentre, porque no tenía plata para el pasaje, llevaba solamente un morral con un poco de alimentos, ¿no? El buque se llamaba Imperial, es el buque Imperial, un buque chileno. Él se embarca pues disfrazado, lo que llamábamos pues disfrazado de pavo, ¿no? Iba escondido de pavo. 3 días más o menos caleteando el barco hasta llegar, y felizmente no lo encontraban, porque si lo hubieran descubierto los chilenos pues lo hubieran matado, lo hubieran fondeado seguramente en alta mar. Así llegó para sus exámenes, pero lamentablemente había sido un día antes los exámenes de ingreso a la Escuela Militar de Chorrillos de oficiales, y tuvo que contentarse con el examen de ingreso a la Escuela de Clases. La Escuela de Clases era escuela a tropa, de manera que Juan Velasco Alvarado entró a tropa, pero para eso tuvo que rendir un examen realmente algo así de composición, ¿no? Literaria, de lo que había sido los últimos momentos, últimos días que había pasado en su vida, y él narra justamente lo que había sido estos días en el buque, cómo había salido él de su natal Piura, Castilla, cómo él había tenido que dejar a su perrito que tanto lo acompañaba por todos lados, lo dejó en Paita ya en una familia también que teníamos, y cómo tuvo que pasar realmente esos 3 días de odisea, un buque chileno Imperial. Fue realmente felicitado, tuvo la mejor nota en ese examen, fue realmente felicitado por los oficiales que estaban ahí, y realmente ellos lo toman como ejemplo, y abrazándolo salen ante todos los que habían rendido el examen y dicen estos oficiales del Tribunal de Calificación: queremos que los soldados de la patria sean así como este joven Juan Velasco Alvarado, que nos ha demostrado realmente su coraje, su garra, su pundonor y entrega cuando se trata del amor a la patria, el amor al país, a la nación, y querer servir en una institución tutelar como es el glorioso Ejército Peruano. De tal manera que, compatriotas, hay que recordar esto, que cuando uno quiere realmente perseguir un objetivo, uno es capaz de vencer todos los obstáculos, y no hay cual pueda realmente derrotarlo a uno. Por eso es que este es un claro ejemplo a seguir, y tenemos que recordar que esto fue ya en el año 1929, él nació en 1910, esto sucedió en 1929. Luego, él ingresa a la Escuela Militar de Chorrillos, ¿no? Donde termina con el primer puesto en la promoción Huáscar, ocupando el primer puesto, esta promoción de primer puesto en infantería, ¿no? Y luego ya sale de la Escuela Militar de Chorrillos con grado subteniente o alférez, que es prácticamente lo mismo, para realmente iniciar pues una carrera realmente gloriosa, de lustre, realmente ha sido una carrera realmente acelerada, muy veloz, porque ascendió todo el tiempo y a los diferentes grados, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que recordar que el general Juan Velasco Alvarado luego también estuvo sirviendo como teniente, también estuvo en el frente de batalla con la guerra con Ecuador de 1900, que fue en 1941, teniente capitán, estuvo en frente brevemente para después también pasar a trabajar en el batallón Selva. Estuvo en el batallón Selva, ¿no? Y en la cual abriendo trochas, ¿no? Estuvo en lugares cercanos a lo que era Pucallpa,
Y justamente yo quiero contarles una anécdota a ustedes porque mi padre justamente me comentó que trabajando en el batallón Selva, pues a los oficiales podían realmente afiliarse a unas oportunidades que tenían para poder comprar un pedacito de tierra allá en la Selva Virgen, porque era Selva Virgen, estábamos hablando de una zona que ahora vendría a ser las afueras de Pucallpa. Y conforme pasó el tiempo, a él le fueron realmente descontando el sueldo. Hay que tomar en cuenta que esto ya prácticamente le dio los documentos de propiedad sobre estas 70 hectáreas que eran con el grado cuando era general de brigada. Cuando ya general de división, ya él me comenta, ¿no?, la intención que había de ir a trabajar estas 70 hectáreas, y sin embargo, cuando él llega a la presidencia de la República, él expropia ese pedazo de tierra, que era su propiedad, para dársela a los campesinos, como primer acto realmente revolucionario de la reforma agraria. Por eso es importante recordarlo, que el desprendimiento que mi padre tuvo, ¿no?, porque él no quería que el día de mañana lo fueran a señalar como que, habiendo llevado la ley de reforma agraria, el proceso, la promulgación de la ley de expropiación de más de 13 millones de hectáreas, ¿no?, para beneficiar a los campesinos, él pudiera tener una sola hectárea de tierra. Por eso él se desprendió de estas 70 hectáreas para regalársela a los campesinos que estaban en esa zona. Por eso queremos recordar nosotros que el general Juan Velasco Alvarado, a los 34 años, en el año 1944, estudió en la Escuela Superior de Guerra, ¿no? En la Escuela Superior de Guerra estudió él, para pasar luego, el año 1946, 2 años después, a los 36 años de edad, a ser profesor de infantería, ¿no?, profesor de infantería táctica y de Estado Mayor. Luego, hay que recordar que con el grado de comandante o teniente coronel, él llegó a ser en ese momento el oficial más joven que con ese grado pudiera realmente encabezar o dirigir la Escuela Militar de Chorrillos, o sea, realmente la principal escuela, la única escuela de oficiales de esta institución tutelar de las Fuerzas Armadas, con el grado de teniente coronel. Fue la primera vez que un teniente coronel o comandante dirigía la escuela, porque siempre habían sido pues con grado de coroneles, por grado de generales, de tal manera que eso hay que destacarlo, y seguramente lo pusieron. ¿Por qué? Lo pusieron seguramente por sus dotes excepcionales que tenía él como militar, capaz de poder dirigir, dando nuevas innovaciones, nuevos avances, nuevas ideas para modernizar lo que era la enseñanza en la Escuela Militar de Chorrillos. Desde ahí ya él daba realmente algunas manifestaciones de lo que era su intención, en el caso de llegarse al gobierno, poder tener justamente esa valorización en llevar a cabo el progreso del país, desarrollar la industria, desarrollar la ciencia, desarrollar la tecnología. Luego tenemos acá nosotros que recordar que de los 45 años hasta los 48 años, por más o menos 3 años, estuvo como jefe de Estado Mayor de la 4ª División del Centro de Instrucción Militar del Perú. Muy bien. Y luego, el general Juan Velasco Alvarado, a los 52 años, del año 1962, fue enviado como agregado militar representante del Perú, como agregado militar a la Embajada del Perú en París, Francia. Obviamente yo estuve con él, yo lo acompañé, bueno, yo le estuve acompañando pues desde que nací, ¿no? Obviamente a mi padre para todos lados, en todas sus andanzas, ¿no? Siempre como hijo menor, y también estuvimos allá en Francia, en París, donde también aproveché para estudiar, estudié ahí en el colegio, estuvo casi 2 años y medio mi padre, ahí estudié yo en un liceo del Estado, donde, bueno, estudié sobre todo la realidad nacional de Francia, la historia francesa, y bueno, sobre todo pues el idioma, que era tan importante, ¿no? Luego, el general Juan Velasco Alvarado, a su regreso de Francia, ya a la edad de 58 años, él es ascendido a general de división del ejército peruano, y inmediatamente después asume no tan inmediatamente después, el año 1968, en enero, asumió la Comandancia General del Ejército, la Presidencia de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y ya nosotros
tenemos que entender que más o menos medio año antes de la insurgencia de las Fuerzas Armadas, dada la situación que el Perú vivía, dada la situación de confusión, de caos, de desorden, de entreguismo que existía en el Perú, en el gobierno de Acción Popular de Belaúnde Terry, que ya estaba justamente a unos meses de terminar su mandato, se produce pues justamente este gran escándalo pues de la página 11, ¿no?, del infausta acta de Talara, firmada entre los representantes del Estado peruano, ¿no?, de la empresa petrolera fiscal, y también los representantes pues de la International Petroleum Company, la famosa IPC, que era una subsidiaria del Standard Oil Company, que ya nos tenía acostumbrado durante más de 50 años a llevarse pues alegremente gratis el petróleo del Perú, ¿no? Sin pagar un solo centavo, o mejor dicho, pagando algunos centavitos, pero pagándole centavitos ¿a quién? A los corruptos políticos que estaban al frente de los gobiernos sucesivos, por eso que se pudieron quedar tantos años, y estuvieron realmente sangrando, ¿no?, chupando la sangre de los todos peruanos como si fueran sanguijuelas. Queremos decirles también que efectivamente ya la situación ya no pudo realmente, ya no pudo controlarse, y las Fuerzas Armadas tuvieron que asumir el poder justamente acogiéndose a la Constitución de 1933, al artículo 215 de la Constitución 1933, en la cual decía que en caso de realmente entreguismo, en caso de corrupción, de caos en la patria, en el Perú, entonces las Fuerzas Armadas tenían que intervenir para poner orden a esta situación en el país. Eso fue lo que hizo las Fuerzas Armadas, encabezadas por el general Juan Velasco Alvarado, ¿no? Y el 3 de octubre de 1968 se produce pues ese golpe de Estado. Vamos ahora también, me parece, con el himno coral de Túpac Amaru. Canto coral a Túpac Amaru, que es la libertad. Yo ya no tengo paciencia para aguantar todo esto. Micaela Bastidas. Lo harán volar con dinamita, en masa, lo cargarán, lo arrastrarán, a golpes le llenarán de pólvora la boca, lo volarán y no podrán matarlo, lo pondrán de cabeza, arrancarán sus deseos, sus dientes y sus gritos, lo patearán a toda furia, luego lo sangrarán y no podrán matarlo. Coronarán con sangre su cabeza, sus pómulos con golpes y con clavos sus costillas. Le harán morder el polvo, lo golpearán y no podrán matarlo. Le sacarán los sueños y los ojos, querrán descuartizarlo grito a grito, lo escupirán y a golpe de matanza lo clavarán y no podrán matarlo. Lo pondrán en el centro de la plaza, boca arriba, mirando al infinito. Le amarrarán los miembros, a la mala tirarán y no podrán matarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo
y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Querrán descuartizarlo, triturarlo, mancharlo, pisotearlo, desalmarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Al tercer día de los sufrimientos, cuando se crea todo consumado, gritando: ¡Libertad! Sobre la tierra de volver y no podrán matarlo. Muy bien, compatriotas, continuando acá, acaban de escuchar ustedes el canto coral, o el himno coral a Tupac Amaru, el hombre realmente que despertó esa luz de la historia, realmente esa historia colonial del yugo español, que realmente fue ese farol vívido que fue abriendo ese camino revolucionario para que el general Juan Velasco Alvarado pudiera al frente de las Fuerzas Armadas llevar un verdadero proceso de grandes cambios, grandes transformaciones que Perú requería con urgencia y que actualmente requiere con urgencia otra vez después de más de 47 años de haber iniciado la revolución y hace más de 40 años de haber terminado ese proceso revolucionario único, sui generis, en la historia del Perú, compatriotas. Nosotros vemos que ahora, lamentablemente, este país se le está destrozando, se le está canibalizando, se le está erosionando, se está destruyendo los recursos hídricos, se está yendo justamente contra la ecología, contra el equilibrio ecológico, el equilibrio medioambiental. Realmente hay un choque contra la naturaleza. Y en ese momento vemos con suma preocupación cómo es que en este momento, por ya disposición de todos los gobiernos anteriores y más de 174 lotes del país, del Perú, han sido entregados por Perú Petro para concesiones de hidrocarburos, o sea, para extracción de gas y de petróleo. Lamentablemente vemos que todo esto se hace sin verdaderamente cumplir la consulta previa, o sea, lo contenido en el convenio 169 de la OIT, Organización Internacional de Trabajo, de las Naciones Unidas, que dispone y establece realmente pedir consulta a lo que son nuestras comunidades nativas, nuestras comunidades indígenas, nuestras comunidades campesinas. Pues acá no se cumple nada, absolutamente nada. Y sin embargo, hipócritamente, este gobierno está llevando a cabo una reunión de los COP20 acá en el Pentagonito, ¿no? Para hablar, pues, del respeto a la ecología, de los recursos hídricos, de la Amazonía peruana, cuando acá sabemos que ese gobierno, con todos los gobiernos anteriores, han hecho caso omiso a esto. Y ha habido entreguismo total y descuido total. Por eso, quiero decirles que hace 2 días, nuevamente, repito y reitero, hemos tenido una cumbre amazónica en Satipo, a la cual fui invitado, y lo repito una vez más, hemos visto justamente este tema del recalentamiento global que está pasando en este momento en todo el mundo, recalentamiento global. Imagínense ustedes, están secando acá muchos lugares que contenían, pues, recursos hídricos, se está atentando contra justamente la ecología, contra las lagunas, contra estos lugares de la selva, se está acabando contra los pulmones del mundo, que se suponen, pues, que había reservas nacionales, parques nacionales, que el general Juan Velasco Alvarado también creó durante su gobierno revolucionario, preocupándose también por una ley de aguas que dio con el decreto ley 17717 del 24 de julio de 1969, o sea, un mes después de la promulgación de la ley 17716 de reforma agraria dada el Día del Indio, 24 de junio de 1969, a casi 6 meses nada más del inicio de la Revolución Peruana. Imagínense, y ese había sido un programa de lucha, las banderas de diferentes gobiernos que después, de diferentes partidos políticos que habían prometido
¿no? Nacionalizar el petróleo, habían prometido llevar a cabo la reforma agraria y cuando llegaron pues no cumplieron nada, porque no podemos tomar en cuenta que vamos a decir, ese proyecto de laboratorio que hizo Belaúnde Terry de Acción Popular en su primer gobierno, eso no se puede llamar pues reforma agraria de ninguna manera, ¿no? Porque reforma agraria es realmente un hecho trascendental a través de una ley que afectó a nivel nacional, sin hacer distinción alguna, a todas las haciendas, más de 15.000 haciendas, más de 13 millones de hectáreas fueron afectadas y expropiadas por la ley de reforma agraria de las Fuerzas Armadas, encabezadas por el presidente general Juan Velasco Alvarado. Hay que tomar en cuenta que más del 90% de las tierras fértiles del Perú en ese entonces estaban más de 2% de la población, y que la mitad de la población nacional en ese entonces, que era mayormente campesina, las zonas rurales, estamos hablando la mitad de una población de 16 millones de habitantes, estamos hablando de 8 millones de campesinos que se beneficiaron con la ley de reforma agraria y que ahora ellos pueden decir, o sus ancestros, sus hijos o sus nietos pueden decir, efectivamente, gracias al general Juan Velasco Alvarado y al gobierno revolucionario de la primera etapa de la revolución, no de la segunda etapa, porque la segunda etapa fueron uniformados contrarrevolucionarios, traidores a la revolución peruana, que capitaron prácticamente todos los avances de la revolución, ¿no? Ellos realmente lo único que hicieron fue sabotear como un caballo de Troya metidos dentro de la revolución para desviar ese curso doctrinario e ideológico que nos dejó el general Juan Velasco Alvarado, de una revolución realmente humanista, cristiana, solidaria, donde se practicaba la democracia social de participación plena, donde también tenía un carácter socialista, pero socialista tahuantinsuyo, sin importación de esquemas doctrinarios de otros países, de otras naciones, pues el Perú no requiere, no necesita la importación de esquemas doctrinarios. Y a la par, y yo quiero también decir que el mismo Mariátegui lo dijo en algún momento, ¿no? La revolución peruana deberá ser creación heroica del pueblo peruano, no tomar realmente acá simbologías extranjeras, ni hechos extranjeros, ni experiencias extranjeras, ni tomar a ideólogos extranjeros, ni a filósofos extranjeros, porque no lo necesitamos, compatriotas. Nosotros tenemos lo nuestro, tenemos nuestro tahuantinsuyo, tenemos nuestras raíces ancestrales, tenemos nuestras culturas precolombinas de las cuales nosotros nos sentimos profundamente orgullosos. Y eso fue lo que hizo Juan Velasco Alvarado, relevar el carácter realmente, la grandeza del tahuantinsuyo ante la llegada de estos sinvergüenzas españoles que hicieron tanto daño al Perú y que ahora siguen haciendo daño otra vez, pues, de una empresa telefónica a la cual este gobierno de Ollanta, ¿no? ha tenido realmente los riñones, ¿no? De perdonarle más de 2.000 millones de soles, o más de 2.000 millones que le ha perdonado, amén, todavía los ha bendecido a la telefónica, los ha premiado por esta sinvergüencería de estafar al Estado peruano y por ende a todos los peruanos, les da 20 años más de concesión. ¿Qué les parece? Este es el gobierno que tenemos ahora, pues, compatriotas. Ese gran gobierno nacionalista que está entregando cantidades de lotes en concesión de los hidrocarburos para beneficio de los extranjeros, para los beneficios de grupos como Kuczynski, que han metido las narices en todos lados, que tiene doble nacionalidad, pero creo que más prima la norteamericana. Por eso, compatriotas, que se exige hoy por hoy realmente ir preparando realmente la llegada al poder, al gobierno para el 2016 de esta unidad de todos los peruanos progresistas, humanistas, revolucionarios, nacionalistas de la línea de Juan Velasco Alvarado y también de ese sector que se va a salir del Partido Nacionalista porque no quiere saber más nada con ese hombre que está traicionando al Perú llamado Ollanta Humala, lo decimos con nombre propio. Nosotros no queremos más traiciones. El pueblo peruano sufrió mucho durante ya décadas y cientos de años, por qué no decirlo, desde la llegada de estos españoles criminales que quisieron realmente, derramando sangre de nuestros patriotas, imponer la religión, imponer realmente su cultura, y esto ya creo que es suficiente. Nosotros por eso queremos decir que el gobierno revolucionario Juan Velasco Alvarado, instaurado el 3 de octubre de 1968, a los 6 días, nada más que a los 6 días, realmente recuperó los hidrocarburos para el Perú, recuperó el petróleo y el gas para los peruanos. A los 6 días nada más del inicio del gobierno revolucionario. Hay muchos que dicen, pues es que Ollanta Humala seguramente como faltan 2 años, creemos que todavía puede cambiar. Señores, a los pocos días se da cuenta el pueblo si este gobierno es verdaderamente patriota o es verdaderamente traidor a la patria.
A los 6 días, Juan Velasco Alvarado, 1968, a los 3 días, el 9 de octubre, Día de la Dignidad Nacional, recuperó para el Perú, pues, los lotes, más de 1.200 lotes de petróleo que habían en la zona de Talara, a través del posesionamiento por los miembros de nuestro ejército peruano en la primera región militar, al mando de General Málaga Prado, y luego una comisión presidida por el vicealmirante Simic, realmente llevó a cabo estos tratos ya con esa gente, pues, de esta mala empresa norteamericana IPC, que por más de 50 años estuvieron usufructuando realmente este legado que nos había dejado la madre naturaleza, el Padre Vinial, Dios creador, realmente el Tahuantinsuyo, para todos los peruanos, porque siempre decimos nosotros, compatriotas, el Perú es propiedad de todos los peruanos. La patria se defiende, la patria no se vende, y eso se lo digo a estos miserables políticos traidores que están escondidos en diferentes carpas políticas, bajo diferentes colores, tienen los riñones de decir que también son nacionalistas, cuando en cada gobierno de todos los últimos que hemos tenido, incluyendo el de ahora, lo único que han hecho es simplemente hacer grandes traiciones y grandes componendas y grandes lobbies en el Congreso, y salvo muy raras excepciones que se escapan de la regla, la gran mayoría del Congreso realmente es una sarta de sinvergüenzas y traidores al país. Por eso decimos que se cuiden, compatriotas, porque en 2016 nosotros vamos a estar en el gobierno. Y ya sabemos, tenemos una relación muy larga de todos aquellos que deben ir a prisión y que deben podrirse en prisión y van a sufrir las más serias y duras penas por haber realmente traicionado a la patria, compatriotas. Juan Velasco Alvarado defendió la patria, no se sirvió de la patria, sirvió a la patria, sirvió a la nación, sirvió al pueblo peruano. Pero estos gobernantes, incluyendo la de ahora, se sirven del pueblo peruano, se sirven de la patria para enriquecerse, para salir millonarios ellos. Nosotros no tenemos ningún interés en llenarnos los bolsillos, solamente el único interés realmente es alcanzar la gloria, en sentir realmente en ese corazón el agradecimiento, los aplausos, las gracias de todo el pueblo peruano, porque queremos un mejor bienestar para todos ellos. Y sí lo podemos hacer con grandes universidades a nivel nacional, con tarifa cero, compatriotas, para todos los peruanos que no tengan cómo pagarse, para los campesinos, los hijos de los campesinos, para nuestros licenciados de las Fuerzas Armadas que salen después de haber servido a la patria, que muchas veces salen tuidos, salen heridos, salen con problemas de salud mental, y que ese mal Estado peruano irracional, un Estado peruano realmente limitado, un Estado peruano a espaldas de las necesidades de nuestro pueblo, de nuestros jóvenes que salen de servir a la patria, no les dan nada de agradecimiento, no les dan nada a cambio. Por eso nosotros decimos, sí, cuando estemos en el gobierno 2016, le haremos a todos nuestros licenciados realmente, a todos los hijos de los campesinos, de la clase trabajadora, de la clase obrera, de las clases pobres, de los grandes sectores populares, daremos acceso a las grandes universidades que vamos a crear. ¿Gracias a qué? A que vamos a nacionalizar los hidrocarburos. ¿Gracias a qué? A que vamos a nacionalizar todos los recursos mineros extractivos. ¿Gracias a qué? A que también vamos a nacionalizar el sector pesquero. Así que vayan escuchando bien los enemigos de la patria, para que vayan ya desde ahorita haciendo sus maletas, porque si los cogemos acá en el país, los vamos a chapar y vivitos se van a ir a trabajar al CEPA, compatriotas. Y vamos a rehabilitar también el frontón, porque ahí van a trabajar duro en el frontón. Y esto lo vamos a hacer en el gobierno, la segunda etapa de la revolución, continuación de la obra de Juan Velasco Alvarado, en esta segunda república que instauró Juan Velasco Alvarado en la revolución, en la segunda independencia, en esta segunda etapa de ese proceso de cambios que requiere el Perú. Juan Velasco Alvarado había recuperado para el Perú nuestros recursos extractivos mineros, que paulatinamente fue nacionalizando, recuperó para el Perú los recursos hidrocarburos, petróleo y gas, recuperó para el Perú los recursos pesqueros, recuperó para el Perú, recuperó para el país y para los campesinos, para los verdaderos realmente herederos, legatarios del gran Tahuantinsuyo, los originarios, cuyas tierras habían sido usurpadas, cuyos ayos habían sido usurpadas por estos realmente hacendados criollos y españoles que vinieron a matar nuestra gente. Juan Velasco Alvarado recuperó la Amazonía para el Perú, dio los parques nacionales, las reservas nacionales, dio la ley de aguas para realmente dar el agua para todos los campesinos, y sobre todo recuperó también el cuidado de la ecología, de los medio ambientes con esta selva peruana, dando leyes para favorecer, para defender la flora y la fauna silvestre. Quiero decirles, compatriotas, que en esta primera presentación, porque estaremos
los días domingos de 5 a 6 en este programa La Voz de la Revolución, Causacho Velasco. Nosotros iremos profundizando cada parte de lo dicho también, y también iremos extendiendo paulatinamente, desarrollando el trabajo revolucionario y las acciones más importantes. Acá Guadalupe Herrera, por favor, en su despedida va a leer brevemente un párrafo de un discurso de Juan Velasco Alvarado. Una revolución auténtica es mucho más que un conjunto de reformas de estructuras económicas. Entraña una impalpable, pero profunda mentalmente dimensión de conciencia, moral, de compromiso humano, de vital y profunda solidaridad con los demás. Todos pueden y deben tener un lugar de acción en esta lucha del Perú. Los jóvenes, estudiantes, trabajadores, porque este es un nuevo y creador de nuestra historia, que abre las puertas a todas las realizaciones de su idealismo. Las madres del Perú, porque esta revolución está labrando un mundo mejor para sus hijos. Los campesinos y los obreros, porque el Perú de hoy, la justicia social empieza a ser un sueño realizado. Y eso, compatriotas, dependerá de ustedes para que el 2016 vuelva Velasco a través del ingeniero Javier Velasco González, gobierne en el Perú. Una Muchas palabra de gracias. despedida acá, por favor, Víctor Quispe. Compatriotas, mi agradecimiento a todos los peruanos por haber escuchado este mensaje, la disertación del ingeniero Javier Velasco con respecto a lo que es el velasquismo, qué significa Velasco. Este tema seguiremos desarrollando en domingo a domingo. Muchas gracias. Compatriotas, peruanas y peruanos, Javier Velasco González, a nombre del movimiento velajista y como presidente del Partido Causacho Velajista, los invita a todos ustedes próximamente para la Marcha del Agua y la Cumbre de los Pueblos, que se llevará a cabo aquí en Lima del 8 al 11 de diciembre, culminando muy probablemente acá en la Plaza San Martín, y ya sabiendo que el 26 de noviembre han salido también a Cajamarca muchos compatriotas dirigiéndose acá a Lima, y estaremos con ustedes todos los domingos de 5 a 6 de la tarde llevándole ese mensaje del velajismo. Radio Cielo, sembrando amor y conciencia, 5 a 6 de la tarde. Muchísimas gracias para todos ustedes. De acá en Lima, sí, gracias.